Dice así, por eso alégrense cielos y ustedes que habitan en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes y grande es su furor, al saber que le queda poco tiempo. Ok. ¿Dónde está la palabra? Ya ahí terminó. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de ese versículo? Tú dices que Satanás salió del cielo. Él dice que no ha visto un ángel que se haya descendido. ¿Qué Ok. dice? ¿Qué dice ahí? ¿Tú no lo lees? Hay de la tierra porque el diablo se desciende a ella. Ok. Dice que el ¿Y de diablo dónde viene? ¿Ese diablo de dónde viene? Dice que viene de arriba del cielo. dice que Ahí del dice. cielo. Ahí en el texto. ¿Eh? Sí. Leámoslo otra vez. Ok. Pero, Espérate, se le mete un anuncio. Aquí estoy. Vamos a Apocalipsis. Vamos al 12. Y el 12 dice: Por eso alégrense cielo y ustedes que habitan en ellos. Pero hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. Esta parte que se le llama tierra y el mar, ¿qué creen ustedes que es? Dice, hay de la tierra y del mar. ¿A qué se referirá con eso? Después dice, vosotros. O sea, que hay un lugar que se le llama la tierra y el mar. Y después le dice, vosotros. yo me imagino que se refiere a la tierra, aquí. Pero ahí dice la tierra y el mar. Y después le dice, vosotros. Significa algo. No, la ¿Tú te palabra acuerdas que en Apocalipsis 13 hay una bestia que sale del mar en el versículo 1? Pero en el versículo 11 hay una bestia que sale de la tierra. Está hablando específicamente de algo. Tiene nombre. Específicamente a quién se está refiriendo y a quiénes no ataca el diablo. Ahí está especificando a quién se está refiriendo. La tierra representa algo y el mar representa algo, porque le dice, hay de la tierra y el mar. Después dice, porque el diablo ha descendido a vosotros. Pero si tú te fijas en el versículo 11, ¿me lo pueden leer? sí. Ellos lo vencieron con la sangre del cordero y Viste con... que a estos no los puede tocar. ¿Y dónde están estos? Estos que lo vencieron tienen que estar en un lugar donde no los puede tocar a este que se le llama diablo. ¿Ves? Dice que lo han vencido, estos lo han vencido. Significa que los de la tierra y el mar no lo han vencido. Pero en el versículo 10 está más interesante. Léame el versículo 10 ahora. No, Es como es un quiasma. De, arriba, de atrás para, vamos a ir para atrás. Oye Versículo entonces 10. una voz fuerte, voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestro hermano, el que lo acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ok, ¿quién era el que los acusaba día y noche? Un ángel, ¿no? Sí, Mm. sí. Juan 5:45. Juan 5:45. Juan 5:45. Libros. Juan. San Juan. No, aquí es Juan. Estas son cartas. San Juan. Augusto, si puedes ayudar. ¿Juan qué? Colosenses 2:14, pero en la Reina Valera Gómez. 5:45. ¿Mm? Si otro hermano quiere subir a ayudar para leer versículos, con mucho gusto. A ver, ¿cuánto? Colosenses 2:14. Hombre, entonces, Sí, pero ahí le estoy diciendo a otro. ok. No piensen que será yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien lo acusa, aquel mismo en que ustedes confían. ¿A quién él estaba hablando? A los judíos. A los maestros y a los judíos le estaba hablando. Le dice, yo no voy a acusarlos delante de Dios, hay quien los acusa. Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Pero ¿por qué los acusaría Moisés delante de Dios?
Está bien, un problema. ¿Están notando? Hay un problema. Dice, hay quien los acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Pero ¿cómo es que los acusaba delante de Dios? ¿Y por qué en Apocalipsis se le llama el diablo? Lo que significa era lo contrario, lo que estaba en contra de ellos. Diablo es una palabra griega que significa en una corte, el que está de acusador en una corte. Si ustedes buscan la palabra diabolos, la palabra griega diabolos, esa palabra significa el que te acusa en una corte. Está usando la palabra que para nosotros, el diablo es un ángel con cachos y ojos rojos, como este que me pegó algo aquí en el ojo a mí. Así se imaginan ustedes. Pero en el griego diabolos estás usando una palabra que significa el que te acusa, el que te calumnia o el que se opone contra ti en una corte. Eso es lo que está diciendo. El diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Pero dice que fue echado fuera en el versículo 9. Apocalipsis 12:9. Fue echado fuera. En el versículo 10 dice que los santos le han vencido. Unos lo vencen, pero otros lo reciben. Unos lo vencen por la sangre del cordero, pero hay otros que dicen, ¡ay de vosotros! Porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Pero, ¿cómo les quedó ese texto de que dice que Moisés es el que los acusa delante de Dios? Ahora, Augusto, ¿tienes el versículo, Augusto? Y Sandy, quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 31, el versículo 19 en adelante. Listo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y alcanzándola en la cruz. Clavándola. Sí, perdón, clavándola en la cruz. O sea, esto que era contra de ellos, lo que había contra ellos. 31:19, Sandy. Eso que había en contra de ellos fue echado fuera, fue clavado en la cruz. En el momento que Cristo muere en la cruz, es quitado eso. Después Jesucristo, antes de cuando estaba en el Monte de los Olivos, dijo, pero vámonos de aquí. ¿Han oído ese texto? Bueno, yo lo tengo, ese tema, se llama el príncipe de este mundo. Dice, Jesucristo dijo en el Monte de los Olivos, vámonos de aquí, que el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿A cuál mundo se refería? ¿Al planeta Tierra? No. Ese texto no estaba hablando de usted. No, usted no existía. A los judíos no le importaba a usted. Ni a los europeos, ni a los gringos, ni a los españoles. Usted no estaba en la mente de ese que estaba escribiendo. Esa mentira se la metió el cristianismo a usted. Que ese texto está hablando de usted. No. Cuando Jesucristo dice el príncipe de este mundo viene, está hablando de el que lo está mandando a capturar en ese momento. Está hablando del príncipe judío. Era el príncipe judío, el líder de los judíos. Ese era el que lo mandaba a capturar en ese momento. El príncipe de este mundo viene, pero la gente dice, el príncipe, ¿quién te ha dicho a ti que hay un tal Satanás príncipe de tal mundo? ¿En dónde está ese versículo en la Biblia que Dios dijo, a usted, Satanás, le voy a entregar las llaves de este planeta y usted va a ser el que lo va a mandar? Hipocresía bárbara. ¿De dónde sacaron ese versículo que diga que hay un príncipe llamado Satanás que tiene el poder en el mundo? ¿De dónde? Solo porque Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Sandy, antes de que vayas a leer ese texto, cuando Jesucristo está siendo interrogado por el príncipe judío, por el rey de ese momento, el que manda en Judea, el que manda a los judíos, dice que un hombre le pegó una bofetada a Jesucristo en frente de Anás. Vamos al texto. Juan 18, versículo 19. Juan 18, versículo 19. Juan 18, versículo 19. Miren lo que dice. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Una pregunta, Sandy. ¿A cuál mundo le había hablado Jesús? Al mundo presente, desde ahí, de Jerusalén. A los judíos. ¿Qué significa la palabra mundo en contexto? ¿Qué significa? Gente. Generación. Era. Yo he hablado al mundo, a la gente. El príncipe de la gente judía era Anás.
Yo públicamente he hablado al mundo. Ahora vamos a ver dónde era el mundo, Sandy. Dice, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. ¿Dónde era ese mundo? Aquí dice, yo públicamente he enseñado en Europa, en Italia, en fin, en todo el planeta. He enseñado en el Vaticano. He enseñado en la Torre Eiffel. He enseñado en el Times Square. Mejor no sigo, ¿verdad, Sandy? Mejor no sigo. Ok. Yo he hablado en el mundo, públicamente en el mundo. ¿Pero cuál es este mundo? He hablado a la gente de Judea. Y mira lo que dice, en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada de he hablado en oculto. ¿Cuál era el mundo? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Ups, ¿a cuál mundo le habló? Ahí está, a los que han oído. Que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. ¿Sabe qué es lo que dice en el Antiguo Testamento en Éxodo 22-28, Sandy, en ese texto? El Dios. Eso es lo que dice Elohim del pueblo. Esa palabra, el sumo sacerdote, significa el príncipe de ellos. Era el que mandaba, la cabeza del pueblo. Era el príncipe judío, era el sumo sacerdote. Pero la idolatría de la gente, de que creen que hay un hombre con cacho, con cuernos ojos rojos, con una cola como una puntilla así. Y toda esa mentira que se han creído y la meten en el texto bíblico. No, eso no está hablando de usted, ni está hablando de lo que usted cree. Eso tiene un contexto histórico y un contexto cultural. ¿A quién se le hablaba y por qué se hablaba así? Este hombre era el príncipe de ese mundo. Por eso él dice, vámonos de aquí, que el príncipe de este mundo viene. ¿Qué significa? Los gobernantes del pueblo vienen por mí, les está diciendo. Pero él no tiene nada en mí. ¿Y quién es este príncipe? Aquí está Anás interrogándole en la noche. Y finalmente dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Ves? Lo interrogó, no encontró nada en él y tuvo que mandárselo a Caifás. Pero Caifás lo estaba esperando en la casa de Pilato ya para entregarlo a la muerte. Entonces, estábamos hablando, Augusto, me leíste un texto que dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros que nos era contraria, ¿verdad? Exacto. Y en Juan 5:45 dice, yo no voy a acusarlos delante de Dios. Hay otro que los acusa. Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. ¿Quiénes tenían la esperanza en Moisés, Sandy? Adelante, Sandy. El pueblo de Israel. Correcto, leamos. Correcto. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Espérate. ¿Por testigo contra quién? Los hijos de Israel. ¿Quién era el que era testigo delante de Dios contra los judíos? Un cántico. Cántico. Siga leyendo. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Siga leyendo. Y entonces... Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca a la tierra que juré darles. Sigue leyendo. Oh, ok. Iba en el 21, ¿verdad, hermano? Es que solo... Sí, hasta el 26. Oh, es el 26. La tierra que juré darles. ¿Dónde me quedé? Sorry, hermano. 23. En el 23, ok. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, ¿Quién? esfuérzate. ¿Quién dio órdenes? Moisés, ¿verdad? Moisés a Josué, hijo de Nun. Correcto, tú introducirás al pueblo, está bien. Siga leyendo después de ese versículo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras ponga atención, ¿quién lo escribió eso? Moisés. Hasta acabarse. ¿Dónde lo escribió? Hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas. ¿A quiénes? A los levitas. A los levitas. Ajá.
¿Qué que más? llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí ¿Notó? que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. Entonces, ¿Cuánto ¿qué era lo más? que estaba en contra de ellos? Lo que escribió Moisés. Lo que escribió Moisés era la ley en ese libro, y a eso se le llamaba Moisés. Lo que estaba en contra de ellos era Moisés. O sea, significa lo que escribió Moisés. Por eso La Jesucristo le ley. dice, yo no voy a acusarlos delante de Dios. Hay otro quien los acusa. Moisés en quien tienen vuestra esperanza. Entonces, cuando Pablo dice, si la justificación fuese por la ley de Moisés, ya no sería por la fe. Mire lo que dice en Hechos, en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. En cada lugar que se habló de esto, en Romanos capítulo 3, verso 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, ya se tenía que quitar eso que era el acusador. El que los acusaba día y noche delante de Dios era la ley. Era la ley que los estaba acusando. Entonces la ley fue echada fuera. ¿Cuándo fue echada fuera? En el momento que Cristo muere en la cruz, se cancela el pacto primero, el pacto de la acusación, el ministerio de la muerte, según 2 de Corintios capítulo 3, del versículo 4 en adelante, dice el ministerio de la muerte. Ahora es el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación por la fe. Entonces, cuando es echado fuera, los que vencieron fueron los que aceptaron la sangre del Cordero. Aceptan la sangre del Cordero y entran en el nuevo pacto. Los que no aceptaron, a eso se refiere la tierra y el mar. A ellos se les refiere como la tierra y el mar. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros. O sea, los va a seguir acusando esa ley a ellos. Por eso Pablo en muchos lugares dijo, vosotros que os jactáis de la ley los acusa. Eso está bien claro en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué fue lo que fue echado fuera? Fue echado fuera lo que los acusaba delante de Dios día y noche. No era un ángel que los acusaba día y noche, sino que era algo que Dios había puesto para que los acusara. La Era ley su de Moisés. testimonio, su testigo delante de ellos. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, es echado fuera. Por eso Jesucristo dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esa ley, ¿a quién se le dio esa ley que la guardara, Sandy? A los ¿Perdón? levitas. Ajá, los A los levitas. levitas se les dio esa ley. Ellos eran los ministros. O sea, al quitar esa ley, también los ministros son quitados, son echados fuera. Ya no son los gobernantes del pueblo. Por eso Jesucristo dice, ahora es echado fuera el príncipe de este mundo. Ahora vamos a ir a ver ese texto. ¿Qué otros detallitos tiene alrededor? Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero antes de eso le había dicho, ahora viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Vamos a ir a Juan 12:31. Juan 12:31. ¿Por qué dijo estas palabras el máster? Dijo. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré pues? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que le dijo, lo he glorificado. Y la multitud que estaba ahí dijo y había oído la voz, decían que había sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. En el versículo 30 dice, Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Mm? Por causa de vosotros. La persona que está preguntando al príncipe de este mundo, tienes que ver la palabra mundo en su contexto. La palabra mundo se refería a los judíos, a las personas a las que Jesucristo les predicó. Ahora miren el versículo 30. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora viene. Sandy, viene, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. En Apocalipsis 11, versículo 15 en adelante está hablando de esto. En Apocalipsis 12, ¿puede ir alguien? En el versículo 9. Apocalipsis 12:9. Y fue echado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y sus ángeles fueron echados con él.
sea, se habla del dragón, es el sistema, y sus ángeles eran los ministros de ese sistema. El dragón es el sistema y los ángeles son los ministros que también son echados fuera. Jesucristo dijo que el hijo permanece en la casa, pero los otros son echados fuera. No pueden heredar los otros con el hijo. Son echados fuera primero. Entonces Jesucristo dice en este versículo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces la gente dice, príncipe de este mundo, Satanás fue echado fuera. Del cielo fue echado fuera, porque él podía entrar al cielo allá a platicar con Dios y echarse una tacita de café. Señor, tentemos a Job. Sandy, tentemos a Sandy. Sí, como la foto que envié, ¿se acuerda? Al grupo. Esa sí era tentación. Selvi, una preguntita con respecto a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En esta parte que dice, y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿a qué se refiere? Los ministros de ese sistema. El dragón es el sistema y los ángeles a qué se refiere son los ministros. Son los ministros. Allá porque son de ese sistema. Prepárate con 2 de Corintios capítulo 3 del versículo 4 en adelante, Augusto. Prepárate. Vamos a ver en contexto. Pero aquí, Sandy, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Jesucristo dio la parábola en Mateo 21, dijo, ¿qué hará este hombre, dueño de la viña, a estos labradores malvados? Ellos dijeron, los judíos, seguramente les quitará la viña y la arrendará a otros labradores que sí den su fruto. ¿Estás de acuerdo, Sandy? Amén. Perfecto. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando miró a los fariseos? Juan el Bautista, en cuanto miró los enviados de los fariseos, ¿qué dijo? ¿Por qué se indignó? ¿Por qué se enojó con ellos? ¿Qué se enojó? Dice que Juan el Bautista miró a venir a los enviados de los fariseos. ¿Qué dijo? Fue cuando les dijo generación de víboras. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Y les dice a ellos, haced fruto digno de arrepentimiento. Porque el hacha ya está puesta. Y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Echado fuera. Estaba hablando de los líderes, de los príncipes, de los judíos, del liderazgo. Sería echado fuera. Entonces, continuando con el texto, ahora, dijo Jesucristo, está turbada mi alma. Va a morir. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando ustedes se van a la palabra príncipe, es que es increíble. Augusto, cuando te vas a la palabra príncipe, la palabra que está ahí es terrible. Un gobernante, un comandante, un jefe, un líder. De eso está hablando. En ninguna de la etimología de la palabra, ni siquiera, es la palabra arcón. Es un derivado de la palabra arge. De la palabra arge. Y esta palabra, voy a ponérselas a dónde, cómo es usada. Es que es increíble cuando usted escudriña de parte de Dios. Cuando usted a Dios le pide sabiduría y Dios le da sabiduría, usted va a encontrar estas cosas. Pero si no, simplemente va a andar solamente pensando en el mal y viendo. Aquí está la palabra arcón. Voy a traducirte lo que significa la palabra arcón. Para los que no hablan inglés, la palabra arcón. Vamos a ir a Google Translator. Aquí está. Y usted pone la palabra, lo que está ahí. Ahí está la palabra arcón. Ahora mire lo que lo traduce. Un gobernante, un comandante, jefe, líder. Me está diciendo que este es un ángel el que va a salir echado fuera. Y si usted se fija, mira. Dice que este es un principio, es un partículo, pero este participio es un verbo. Y mire todo lo que está, dice un comandante, mire, lo mismito que estamos mirando. Mire, un gobernante de naciones, un magistrado, especialmente un juez. ¿Y quién era el juez? Si te vas a Lucas 12:58, ¿quién tiene la Biblia? Vamos, el que sea más rápido. Lucas 12:58. Ahí se usa para juez la palabra. Mira cómo es. ¿Quién tiene? Lucas 12:58. En Apocalipsis 1:5
Dice que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Y la palabra que Listo, aparece ahí como reyes de la tierra es la palabra arcón. No está hablando de ángeles. ¿Lo tiene? listo, Sí, lo sí. tengo. Oh, ok. Vamos. Dice, cuando vayas al magistrado con tu Vaya. adversario, Ah, ahí está. procura en el camino arreglarte con él. No Para que sea no que te entregue al alguacil y el alguacil te entregue al juez. Ahí está. y al juez te entregue al alguacil y el alguacil te mate, Te a meto. ver, te meta en la cárcel. En Perdón. ese sentido, aquí está. En ese sentido es usado en cada lugar. Por ejemplo, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, está hablando del encargado de la sinagoga, ¿sí ves? Pácata. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo es posible que todo el tiempo estén pensando que es? Por ejemplo, miren el versículo en Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Esa es la palabra. Príncipe de este mundo se está refiriendo a los judíos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo iba a convertirse en el gobernante del pueblo. Tenía que ser quitado el gobierno levítico. Tenía que ser quitado a Anás, Caifás y todos ellos. ¿Cómo lo iba a lograr quitarlo? Y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Los príncipes de ese mundo. Delvin, una consultita con respecto a eso de los príncipes. Por ejemplo, y asimismo en el llamado Antiguo Testamento, cuando hacían reuniones, digamos, de todas las tribus de Israel, decía que se reunieron los príncipes de cada tribu, por ejemplo. Correcto. Está hablando De del eso, gobernante. ya está. Ya le caché, amén, amén. Entonces, si viste, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, pero él anteriormente había dicho, cuando estaba en el Monte de los Olivos, dice, vámonos de aquí, porque el príncipe de este mundo viene. ¿Viene? ¿Con quién había hecho trato Judas Iscariote? ¿Con quién? Con los líderes Con los judíos. líderes. Con los líderes judíos. Mira lo que dice 1 Corintios 2:6, dice Max, en lo que estamos en lo mismo. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Es cierto, los príncipes de este mundo. La palabra siglo ahí es la palabra mundo, que se la traducen por siglo. Los príncipes de este mundo significa a los escribas y fariseos. Ellos eran los príncipes. Entonces, cuando Jesucristo dice, en el verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, esa es la príncipe de este mundo, pero ahí se la disfrazan príncipe de este siglo. ¿Sí? Max, por un lado, ¿sí? Esa es la misma palabra, arcón. Entonces, Augusto, ¿te acuerdas que te pedí 2 Corintios? Sí, aquí lo tengo. Segunda de Corintios, ¿cuánto? Capítulo 3, versículo 4 en adelante dice, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, expedida por nosotros, dice el apóstol, por los líderes que ahora están, ya no son los líderes judíos, sino los líderes que el Mesías puso. Ya, wow. Dice, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes. Escucha bien esto, Augusto. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos dio, ¿qué cosa? Nos hizo ministros competentes del pacto renovado, es el mismo pacto. Ministros competentes del... ¿Quiénes son los ministros del nuevo pacto? Los judíos, ¿verdad? Me imagino que los judíos, los que andan la barbota así, con el trapo en la cabeza. ¿No? Los apóstoles. Ministros del nuevo pacto. ¡Wow!
nos hizo ministros competentes. Fue echado fuera el dragón y sus ángeles, el sistema y sus ministros, porque este ministerio es un ministerio de muerte. Ahora viene el ministerio del espíritu, de la santificación. Y dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gran gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿En el rostro de quién? De Moisés. A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será también la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, ¿quién era el que los acusaba delante del Padre? ¿Augusto? Conecte. Moisés. Conecte. Exacto. El ministerio de la condenación. Oigan. Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Ahora vienen las palabras que están en Hebreos capítulo 8, verso 2 y verso 13. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Vale? Entonces está hablando del nuevo ministerio, el ministerio del Espíritu. Ya no es el ministerio de la ley mosaica, sino que es el ministerio del Espíritu. Entonces fue echado fuera el dragón y sus ángeles, o sea, el dragón y sus ministros. ¿Quiénes fueron los que pelearon contra los creyentes? ¿Quiénes fueron los que persiguieron a los creyentes? Los mismos ministros, los fariseos. Los judíos, los de la ley. ¿Quién se paró frente a la mujer a fin de devorarla, a devorar a su hijo en cuanto naciera? El dragón. Estaba enfrente a la mujer que estaba vestida de sol. Porque Dios decía, prorrumpe en llanto, hija de Sión, para que nazca en ti el sol de justicia. O sea, se iba a vestir de justicia, no por la ley, sino por la justicia que era la verdadera justicia, por la obediencia que vendía a través de Jesucristo. En Apocalipsis 12, estoy hablando porque la mujer que aparece en Apocalipsis 12. Entonces, esta mujer se para, pero se para el dragón frente a ella a fin de devorarla. Después ya no dice que es ella que lo vence, sino ellos le han vencido, porque la mujer son ellos, ¿entienden? La mujer son los creyentes. ¿Alguien entiende? ¿Estamos claros? La mujer son los creyentes. Esposa, ¿no? Sí, correcto. Sería como la esposa La mujer del son los Cordero, creyentes del nuevo pacto, la mujer son los creyentes del nuevo pacto que luchan contra este dragón que estaba enfrente a ellos. Y dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Entonces, al vencerla es cuando es echado fuera. Es echado fuera. Y entonces al ser echado fuera dice, ¡ay! Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Ustedes se acuerdan en Hebreos 8? Cuando dice que cuando ha dicho pacto viejo, es porque está pronto a desaparecer. Tenía un tiempo que iba a desaparecer. El escritor te está diciendo que va a llegar el momento que va a desaparecer. Por eso dice, ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces todo esto está hablando metafóricamente. Pero el libro de Hebreos te dice que el pacto antiguo declina y el pacto nuevo arranca. Entonces tiene que declinar. Hay un momento de transición donde el pacto viejo está desapareciendo y está quedando el pacto nuevo. Entonces, en ese momento de la transición, es donde el escritor de Hebreos dice que lo que se toma por viejo está pronto a desaparecer. Y va a entrar en vigencia el nuevo completamente. Y eso sucedió exactamente en la destrucción de Jerusalén. Hermano, cuando fue destruido el templo. Perdón. Y ahí claramente dice que está a desaparecer para que entre el nuevo. No dice renovado, o sea, que no fue cambiado. Dice desaparecer. ¿Y qué es desaparecer? Esfumarse, simplemente no existir más. No hay confusión ahí de que sea renovado. Es un pacto nuevo. Correcto. Entonces yo espero que entiendan este punto porque son metáforas. Pero con la mentalidad futura de 2000 años después, la gente lo toma. Este príncipe debe de ser Satanás. Pero ¿de dónde tú sacas de que hay un tal Satanás que es el príncipe de este mundo? ¿De dónde tú sacas eso? Hola a todos. Feliz noche, hermanos. No, Selvin, siguiendo con lo mismo que tú estabas.
tema bastante interesante. Me recuerdo la vez que lo diste acá por esta plataforma la primera vez. Me acuerdo que estábamos con Cristian. Era ya de noche y llegamos hasta las 2 y pico creo que de la mañana. Bastante impactante. Esa fue la primera vez que hablé de eso, ¿verdad? Esa fue la primera vez que mencionaste esto. Y esos versos que te di, o sea, a mí me parecen bastante interesantes en ese sentido por el contexto de lo que ahí se está diciendo. Porque desde el verso 6 al verso 8, o sea, si uno, o como aquí yo lo he aprendido a leer despacio en contexto, y empezás a poner las cosas en cada lugar, pues empieza a tener sentido. Porque guacha, mira acá, o sea, cómo se desarrolla esta parte. Pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Esta parte a mí me parece bastante interesante, porque lo que aquí está de manifiesto es que ellos no lo entendieron. Porque, ¿qué dice después? Dice, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. No lo hubieran hecho. Y el 9, Selvin, antes, como está escrito, ojo no ha visto ni oído, ha escuchado, ni ha subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí que queda de manifiesto que ellos no entendieron esto porque lo que ellos no tenían era obediencia ni amor verdadero al Padre. Por eso no entendieron al Cristo. Interesante cuando se lee ya en contexto y despacito lo va llevando. Otro texto de lo que estás hablando. Sí. Dice, nuestro gobernante, dice, no conociendo al Cristo ni las palabras que se leen todos los sábados. Léelo en Hechos capítulo 13, versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus príncipes. ¿Qué palabra crees que es esa? ¿Qué palabra crees? Los habitantes de Jerusalén, ¿qué palabra crees que es? Se la voy a mostrar aquí, tal vez la pueden ver. Aquí está, mira, Arcón. Arcón. Ahí está, Arcón, mira, Arcón, sí. Al revés. Esa es la palabra que Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo viene. Entonces aquí está diciendo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen cada Shabbat, las cumplieron al condenarle. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo que cuando el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí? ¿Te acuerdas, Max? Escucha muy bien lo que estoy diciendo. Cuando dice, el príncipe, vámonos de aquí, que el príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada en mí. Pregunta, ¿lo interrogó Caifás, Anás? ¿Sí? ¿Lo hallaron culpable de algo? No. No. Mira lo que dice Pablo. Los príncipes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los Shabbat, las cumplieron al condenarle. Ahora nota. Y sin hallar causa de muerte, le entregaron a Pilato para que lo matase. ¿Estás notando lo que está pasando? Sí. Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Aquí dice, los príncipes del pueblo, no encontrando nada en él, siempre lo mataron. Pacatazo. Y habiéndolo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en una tumba. Mas Dios le levantó de los muertos. Wow. Pero la gente cree que está hablando de Satanás, de un ángel. Sí, ese te wow. Más claro no puede estar, hermano. Más claro no. Es que está hablando de los príncipes que gobernaban al pueblo y el sistema de gobierno. El sistema de gobierno teocrático era el libro de Moisés. Eso es lo que los acusaba. Y mira, Selvin, y es así porque me recuerdo que allá en Mateo, creo, capítulo 21-22, cuando Jesús menciona los 7 hay, cuando hay fariseos hipócritas, pero antes de empezar eso un poco arriba, creo que dice, el consejo es hagan lo que ellos dicen, cuando se estaba hablando de la cátedra de Moisés, pero les dice él, no hagan lo que ellos hacen, y ahí empieza a decir, porque no hacían nada conforme a eso ellos. Es correcto. Por eso les digo, yo no los voy a acusar delante de Dios. Hay quien los acusa. Moisés, en quien vosotros tenés vuestra esperanza. Wow. Entonces el sistema judaico, ese es a quien se le llama el dragón. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. O sea, calumniador, el acusador,
a quien le temían, que tenían que tener temor a ese libro. Hermano Selvin, pero le temían hipócritamente, porque como muchos Correcto. hoy en día, que dicen creerse santos y ay, que porque se guardan y que practican esto y acá, pero en realidad no están temiendo nada, porque hacen cosas que sinceramente Correcto. si no hay temor de Dios en ellos. Así eran los fariseos, sepulcros blanqueados. Correcto. El príncipe de este mundo será echado fuera, pero él no tiene nada en mí. Cuando tú buscas la palabra príncipe, está hablando la palabra arcón. Se refiere a los gobernantes del pueblo. Cuando Jesucristo dice el príncipe de este mundo viene, se refería al gobernante. Y después dice clarito, al príncipe judío, al sumo sacerdote, él era el príncipe judío. De acuerdo a Éxodo 22, verso 28, el príncipe judío, a él se le llamaba Elohim. Él era el Elohim. Él era el Elohim. Él era el Dios del pueblo. El gobernante, el juez. Entonces él le dijo, todos los días he hablado libremente en el mundo. Después, en vez de usar la palabra mundo, dice en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos. Entonces, ¿dónde era el mundo? Pregunta a ellos si he hablado mal. ¿Estás notando cuál era el mundo? Era Judea. El mundo era Judea. Así que era bueno retocar este puntito. Cuando dice, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ha sido echado fuera y sus ángeles han sido echados fuera con él. Por lo tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el dragón ha descendido a vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Y está diciéndolo en el contexto, porque si ustedes se fijan bien, en el contexto que lo está diciendo Apocalipsis, está diciendo del reino de Dios, que ahora pertenece al Cristo. Fíjense bien, en el versículo 10 dice, entonces una gran voz en el cielo dice, en el verso 9 es echado el dragón fuera, y en el versículo 10 dice, la voz en el cielo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Quién sabe cuándo Cristo recibió autoridad? ¿Cuándo fue? Cuando En la fue resurrección. resucitado. Resurrección, Selvin, cuando resucitó. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que cuando él fuera levantado iba a ser echado fuera ¿quién? El príncipe de este mundo. Exacto. Entonces dice aquí, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios, ha sido echado fuera. Y sus ángeles con él. Nuestros hermanos, a los que se refiere, el acusador de los hermanos, va a hablar de ellos ahora, y ellos le han vencido. ¿Cómo le vencieron? Ellos aceptaron el nuevo pacto. Por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora va, por lo tanto, alegraos cielos. ¿De cuál cielo estaría hablando aquí? Esta es la pregunta final. El test final. Son 166 personas. Necesito que me pongan en los comentarios. ¿De cuál cielo está hablando aquí que dice alegraos cielos y los que moráis en ellos? De la... Está caliente, pongámoslo ahí. Está hablando de la tierra del pueblo actual, ¿no? Thank you. Que aceptó el Bueno, nuevo pacto. alegraos cielos. ¿Alguien me puede leer Apocalipsis 21, versículo 1? 21:1. Sí. Ups. Uy, lo escribí mal. Necesito más rapidez en las manos yo. 21:1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pare ahí. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Correcto. Y Juan dice que la miró, ¿verdad? Sí. Ahora veamos la descripción que nos va a dar de lo que vio. Verso 3.
Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde moran ellos? Moran con Dios. Dios mora en ellos. Ujú. Entonces cuando dice, por lo tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los nuevos cielos y la nueva tierra? Está hablando de la nueva Jerusalén. Está De hablando del nosotros nuevo mismos, de pacto. su Del pueblo. nuevo pacto. Aprendí la lección, sí escuchó mi respuesta, ¿verdad? Está hablando del nuevo pacto. En el nuevo pacto es esa Jerusalén que produce Ujú. hijos espirituales, no hijos carnales como los judíos literales, hijos de la carne, literales. Pero nosotros somos por la promesa, por la fe. Entonces cuando dice aquí, por lo tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Una parte es morar en la nueva Jerusalén, que es el nuevo cielo y la nueva tierra. La nueva Jerusalén es el nuevo cielo y la nueva tierra. Ese es el nuevo pacto, nuevas criaturas. Amén. Y dice, ay, primero dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Correcto. Pedro dijo que esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. ¿Nota? Ok. Ujú. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y esta mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, en un lugar donde es sustentada. Y ahí dice por 1000, por un tiempo y tiempo y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río para que fuese arrastrada por el río. Engaño. O sea, que usó el engaño. Recuerdan que Jesucristo había dicho que iban a venir falsos mesías, diciendo, yo soy el Cristo. Iban a venir falsos profetas y iban a tratar de engañar a muchos, ¿verdad? Entonces, todo esto fue el engaño que se levantó en el tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Ujú. Toda esta cosa tiene que verse dentro de su propio contexto. Porque cuando la Biblia dice nuevos cielos, está diciendo específicamente algo. Dios mora en el cielo, dice. Pero David le había construido la casa donde él moraba en Jerusalén. Entonces, cuando dice que moraba en Jerusalén, a eso se le llamaba cielo y tierra. Entonces, ir al templo era donde estabas tú en el estrado de los pies de Dios. Estar en el templo era en el estrado. ¿Qué era el estrado? La gente. Y él moraba allí en el templo. O sea que el templo era el lugar donde se unía el cielo y la tierra. Al ser destruido el templo, ahí es donde se destruyó el cielo y la tierra. Al construirse un nuevo cielo y una nueva tierra es el nuevo templo, donde Dios mora. El cielo es donde Dios mora. ¿Y dónde mora Dios ahora? Según 1 Corintios 6, Dentro de nosotros. confirmémoslo, los últimos versículos. 1 Corintios 6, los últimos versículos. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo Ujú. del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es de vosotros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el templo de Dios son las personas. Él quería morar en nosotros. Saludos. Él quería morar en nosotros. Entonces, cuando él dice que hubo un cielo nuevo y una nueva tierra, se está refiriendo a la Jerusalén del nuevo pacto, al pueblo del nuevo pacto. ¿Quieren comprobar una vez más los cielos nuevos y la tierra nueva, pero con pacatazo, Max? ¿Augusto? Ahorita, sí, Con ahorita pacatazo. Selvin, es que con lo que acabas de estar mencionando, que él quería morar con nosotros, solo me estoy recordando de lo que pasó en el tiempo de Moisés, cuando él les quería que todos fueran, pero y tenían temor y decidieron que mejor Moisés fuera, lo escogieron a él, pero él, la intención de él era con ellos, o sea, con todos. ¿Quieren ver los nuevos cielos y la nueva tierra? Para que miren Sí. que no está hablando de la fantasía que la gente se inventa. Isaías 65, versículo 17. Vamos a leerlo. Ujú. Eso te iba a decir. Igual que el 66, 22. Fíjense lo que dice. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Sandy, ¿se acuerda que en Apocalipsis dice y el mar no existirá más? Correcto. El mar significa la separación, el abismo. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento.
Ok, nuevos cielos y nueva tierra. Y va a describir qué es el nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Qué es lo que significa? Es la nueva Jerusalén. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Ya no dice cielo y tierra. En las cosas que yo he creado. Punto y coma. Porque aquí que yo voy a crear, no dice. Traigo, ¿cuál es el nuevo cielo? Traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz, ni de clamor. ¿Cuál es el nuevo cielo y la nueva tierra? Gente renovada, gente nueva. No habrá allí niño que muera, que sus años no cumpla. Hay niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Y sigue diciendo todo lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, cuando nosotros no entendemos el contexto y el concepto para los hebreos, ¿qué significaba cielo y tierra? Siempre vas a estar pensando que Dios va a destruir lo que miras arriba. Siempre lo que Dios condenó fue al hombre. Siempre es el juicio al hombre. La tierra queda, pero el hombre es que hace juicio. Por ejemplo, Noé dice que él condenó al mundo antediluviano. ¿Está diciendo que condenó al planeta Tierra? No, No, está hablando a la gente. a los habitantes, correcto. Cuando dice, mirad que el mundo no los ame, porque el mundo ama lo suyo. Está hablando de lo mundano. A eso es que está diciendo. Por eso Pedro, cuando dice que Dios traerá cielo nuevo y tierra nueva, Pedro habla de que se va a quemar algo. Y que dice que los metales se van a quemar y el ruido y todo eso que dice Pedro. ¿De qué estaría hablando? Ellos sabían en la manera que lo escribían, ellos sabían de qué estaba hecho el templo de Jerusalén. Entonces, al Como cuando la destruir el templo de madera truena Jerusalén, en se la destruye llama, el hermano. cielo y la tierra. ¿Ah? Perdón, como cuando la madera truena, cuando se está ardiendo, cuando está quemando, así van a rechinar Los los muros metales y y todo, con los metales con lo que estaba construido el templo. se destiempla todo. Mira, Selvin, y esto siempre tendrá relación con lo que dice Hebreos 12:22. Léelo. El verso dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles. Pero lo que me parece curioso del texto que dice es que os habéis acercado al monte, a la ciudad de Dios. Correcto, eso es el nuevo cielo y la nueva tierra. Hermano, una pregunta. ¿Esto lo podemos compaginar con Malaquías? Lo que estaba preguntando el hermano temprano en el grupo. No sé qué estaba Malaquías, preguntando. cuando hablaba de la destrucción, él dijo que será relacionado, yo le dije que era relacionado con la destrucción de Jerusalén y donde menciona el sol de justicia. Era profecía del Mesías, ¿no? El nuevo pacto, sí. Ok, correcto. Okay. Selvin, perdón que te interrumpo un segundito. Debajo tengo que hacer, mejor dicho, tengo que merendar y ya vuelvo a conectarme nuevamente. Está bueno el tema, está bueno el tema. Muy bien. Pero mira, Selvin, vaya, lo que significa ese cielo nuevo y la tierra nueva es esa conexión que hoy tenemos en la cual Dios mora con nosotros, ¿verdad? Correcto. Hay un nuevo cielo. Y eso Pedro lo entendía Y perfectamente. una nueva, lo entendían, correcto. El nuevo cielo es que la comunicación entre Dios y el hombre se iba a acercar, iba a ser destruido el cielo primero, o sea, a lo que le llamabas cielo, que lo sentías alejado de ti. Ahora Dios estará contigo y dice que Él morará con ellos. Bueno, ahí tengo el tema yo, ahí está el tema, ahí está el estudio de Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. El cielo nuevo y la tierra nueva, ¿qué es? Ahí lo tengo Sí, en Apocalipsis. te lo digo en base por lo que dice, es que me acaba de generar una duda algo que está en 2 de Pedro 3:13, por lo que dice Pedro, pero nosotros esperamos, dice así, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los Donde cuales mora la mora la justicia. Ahora te lo leo acá. Pero Lo está dice citando. eso. Ajá. Escucha, Isaías lo está citando. He aquí que yo traigo cielos nuevos
y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén gloria, alegría y al pueblo gozo. Y me gozaré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá voz de ellos, voz de llanto, ni de lloro, ni de clamor. Entonces dice que va a morar la justicia. Correcto. ¿Ok? La justicia va porque dice no trabajarán en vano, en el verso 23. En el verso 22 no edificarán para que otro habite. Es porque va a haber justicia. Lo tuyo es tuyo, lo de aquel es de aquel. Ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Ahí está. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Aquí no está hablando de destrucción de ningún planeta Tierra, ni destrucción de lo que mira usted, lo azulito que se ve ahí arriba. Cielo Será nuevo y una tierra vida, nueva es justicia, una vida nueva. será una vida así como él lo quiso desde un principio cuando Con un estaba rey Adán y Eva justo, en el huerto. un rey justo en un país con alegría a la gente, Ujú. siembra, sabe que va a cosechar, sabe que va a venir el camión que le compra su verdura, su cosa, y le va a pagar justamente. Y ese camión va a ir a venderlo justamente. Eso. Y luego vas a tener dinerito guardado, no va a venir a la gente a robártelo, porque cada quien va a tener lo suyo. Eso es un gobierno justo, el gobierno justo del Mesías. Con la diferencia que no habrá jamás muerte, ¿no? Correcto. Entonces, ahí está. Hermano, una Muchas cosas. pregunta ahorita se me vino a la mente una pregunta. ¿Y será que en ese tiempo, un ejemplo, digamos que estoy yo y está mi hermana Cataleya, un ejemplo, ahorita porque fue la primera que vi en la pantalla. ¿La voy a reconocer yo? ¿Voy a saber que es mi hermana Cataleya o no menciona nada así la palabra? Sí, Jesucristo lo reconocieron cuando resucitó. Jesucristo también dijo que se sentarán, vendrán del norte, del occidente y se sentarán con Abraham a la mesa. Entonces, ¿cómo se sentarán con Abraham si no saben quién es? Wow. Tienen que saber. Tienen que saber. Dice, y a vosotros que habéis estado conmigo, Jesucristo les dijo, a vosotros que habéis estado conmigo os daré que se sienten en 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. Qué hermoso, vale la pena luchar y seguir adelante. Eso está en Mateo 19, versículo 28. Así que mientras haya vida, hay esperanza para poder ser fiel en lo que sabemos, en lo poco que podamos comprender, ¿verdad? Sin jactancia de creértelas que tú te las sabes todas, ni de creer que tú eres más santo que los demás, porque estás podrido. Todo aquel que se crea más santo que otro está más podrido que el otro. Acuérdense, hay quien los acusa, dice Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. El acusador de nuestros hermanos ha sido echado fuera. Jesucristo dijo, si yo fuese levantado a todos atraeré a mí mismo. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En el momento que Cristo murió, en ese momento el príncipe de ese mundo fue echado fuera. ¿De qué manera lo echó fuera? Bueno, en el momento que lo mataron, automáticamente la muerte del Mesías trajo la destrucción a los judíos. Si ustedes se fijan en Daniel 9, cuando habla de las 70 semanas, dice, a la mitad de la semana será cortado el Mesías. Y después dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea que la muerte del Mesías fue la que causó la muerte y la destrucción de Jerusalén. Porque en la parábola Jesucristo dijo, mandó a unos labradores, a unos siervos y los mataron, los apedrearon. Y después mandó a otros y también hizo lo mismo. Después mandó a su hijo y dijo, bueno, a este lo respetarán porque es mi hijo. Y dice, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la heredad. Y lo mataron, lo sacaron de la ciudad y lo mataron fuera de la ciudad. Te está diciendo exactamente lo que iban a hacer. Y después les preguntó, ¿quién era el dueño de esta viña con estos labradores? Y ellos gritaron, seguramente les quitará la viña y la dará a otro. Uh-huh. Ok, le dice, el reino ha sido quitado de vosotros. Casi como cuando llegó el profeta Jonatán a decirle a David, ¿no? Y él hizo el juicio. uh-huh, Exactamente lo que él dijo, eso fue lo así que fue. pasó. Correcto, así fue este pueblo también. Ellos mismos dijeron la respuesta de la parábola. Wow, qué tremendo.
Muy claro, hermano. Bueno, entonces así va a quedar este tema, y va a quedar como la segunda parte del príncipe de este mundo. ¿Ok? Estaba grabando y yo interrumpiéndolo, perdón. ¿Quién que estaba grabando? No, yo no estoy grabando. Ah, yo pensé que estaba grabando ahorita. No, eso le digo yo que va a quedar ahí cuando nos lo den Oh, mañana. Yo creo en las cosas. Yo creo que nos lo darán. correcto. Wow, qué tremendo. Cada día, hermano, que pasa es como más vamos aprendiendo y es como ese deseo de querer aprender más y de saber más. Y lo que me causa a mí escuchar todo esto es como más deseo de seguir adelante, de cuidarnos para el Señor y de esforzarnos y de tratar de hacer su voluntad, porque qué hermoso va a ser ese día. Muy bien. Pues yo, hermanos, me voy a retirar pronto. Estoy trabajando, ¿verdad? Y como puedo, transmito. Entonces nos vamos a retirar. Ya prontito nos retiramos. ¿Cómo están todos? Todo el que vaya llegando por ahí. Si todavía tienen alguna pregunta de esto, de lo del príncipe de este mundo, todavía es el momento. Si lo tengo en YouTube, se llama El príncipe de este mundo, pero va a estar esta parte que se llama El príncipe de este mundo fue echado fuera, se va a llamar la segunda parte. La primera parte se llamó El príncipe de este mundo y este se llama El príncipe de este mundo echado fuera. Significa el gobierno judío y el sistema. Cuando dice el dragón se refiere al sistema mosaico y sus ministros, los levitas. Dice que fue echado fuera el dragón y sus ángeles, o sea, sus ministros. Exactamente de eso es lo que está hablando. Para que lo pongan en perspectiva. El príncipe de este mundo era el sistema judío y de sumo sacerdote, dice Carlos Castillo Enrique. El príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo, es una palabra que se está refiriendo al líder judío, pero se refiere a su gobierno, a él y el otro gobierno. Para ponerles en perspectiva otro texto. Cuando Jesucristo le dijo a Juan el Bautista, llegaron a preguntar, y Juan el Bautista le dice, respóndenos para que llevemos respuesta a quien nos envió. ¿Quieren ver ese texto? Le dijeron a Juan el Bautista, respóndenos para llevar respuesta a quien nos envió. O sea, eran los fariseos. Cuando empieza el libro de Juan, en Juan 1:19, vamos a verlo. ¿No tiene señal él? Mira, en el versículo 19, este es el testimonio que Juan dio cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? ¿Nota? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Si no eres Elías, ¿eres el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Ellos sabían que vendría Elías. Que ellos entendían que era Elías. Elías era un ministerio. Era un profeta que vendría con el ministerio de Elías. Y estaba hablando de Malaquías, del libro de Malaquías. Y dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y fuerte de Dios, el día de la destrucción. ¿Está ¿Me hablando que les escuchas? enviaría el profeta Elías? Diga. Si me escucha, es que no me veo en la pantalla. Pensé que me había Yo sí lo bajado veo. Ah, ok, yo no me veo. Eso es exactamente lo que le estaba preguntando de ese versículo en Malaquías, pero no me acuerdo el capítulo, que dijo que enviaría al profeta Elías y eso fue por medio de Juan, del ministerio de Juan. Bueno, vamos a verlo en Malaquías. En el versículo 5, Malaquías 4:5. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces Elías viene antes. Jesucristo dijo, pero Elías vendrá antes. Y dijo, ya vino. Era Juan el Bautista. Correcto.
¿Son estos los dos Era Juan. testigos, hermano? ¿Mm? ¿Son estos los dos testigos que representa que la gente cree que va a venir en los tiempos finales de Apocalipsis? Sí, pero no son personas. No, por eso, pero literalmente como nos han enseñado en el pasado de que, como Correcto. dice que va a volver Elías y que Moisés y que los va a matar el anticristo, a eso me refiero. Nada que ver. Correcto. Sino es el ministerio, ¿no? El mismo poder del ministerio de Elías, con esa misma autoridad vino Juan. Sí. Ok. Por ejemplo, dice, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. ¿Quién cumplió esto? ¿Quién fue el que cumplió esto? Dice, ¿irás tú delante del Señor a preparar un pueblo? Eso se le dijo, el papá se lo dijo a Juan el Bautista. Mire a Lucas capítulo 1, versículo, creo que por ahí por los 70s. El 72, para hacer misericordia con nuestros padres, ese. Y acordarse Donde de su dice, santo pacto. él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Eso es lo que estaba escrito. Entonces el papá de Juan el Bautista le dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Mire, en el versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Eso es lo que iba a hacer Juan el Bautista. Antes que viniera el día terrible de Jehová. Y el día terrible de Jehová era la venganza contra sus enemigos. Sus enemigos eran los judíos, a que le mataron todo profeta que levantó. Tú le preguntas a filosofía judía, por ejemplo, o a todos esos grandes eruditos judíos como Tobias Singer, otro judío que es hijo de un rabino también, americano. Ellos hablan de eso. Y ellos dicen que es mentira, que los judíos nunca mataron profetas. Me gustaría que me vinieran con ese cuento a mí para mostrarles los textos del Antiguo Testamento, donde sí mataban profetas. Y Jesucristo se los recordó. Vosotros que matáis a los profetas, le digo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios estaba indignado con ellos? Por matar sus mensajeros. Tremendo. Incomprensible, porque miraban la gloria de Dios, hermano, y cómo era Sí. que esa rebeldía no la comprendo yo. Porque Sí. uno pues se revela de vez en cuando, pero nosotros estamos por fe, no hemos visto todas esas maravillas, que ellos fueron testigos. Correcto. Ellos vieron todos los milagros que Dios hizo. Todas las cosas que Dios hizo. Pero decidieron irse con las naciones. Rechazarlo. Ellos tenían todo. Ellos tenían todo, 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 todo. Y no creyeron. Por eso Jesucristo le dijo a Tomás, sé creyente y no incrédulo. Bienaventurados los que sin ver creerán. Entonces, Jesucristo dijo que va a haber más misericordia para los gentiles que para la generación de ellos. Por ejemplo, puso a Nínive, que se arrepintió. Puso a la reina de Saba, que vino desde los confines de la tierra a ver la sabiduría de Salomón. Todas estas cosas. Dijo, porque y los milagros que se han hecho en ti, le dijo a Corazín, a Bethsaida, y a todos los lugares que él visitó hizo milagros. Ujú. Le dijo, porque si en esos lugares se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, o sea, como Dios mostró su gloria delante de ellos, y aún así ellos cayeron. Entonces, hoy en día cuando la gente habla de, y sigue, no, que los judíos son el pueblo de Dios, pero ¿cuáles judíos? O sea, ¿cuáles judíos? ¿Cuáles serán esos judíos? Ujú. Los que están ahí en Jerusalén, esos no son.
porque dice que los judíos son los que son en lo interior, hijos espirituales, no hijos carnales, literales. Entonces siempre van a estar hablando de estas cosas, siempre tratan ellos de hacer, ¿verdad? Siempre van a tratar de hacer minimizar lo que dice en el Nuevo Testamento, las palabras del Mesías y todo eso. Y Siempre van a tratar de minimizar. Correcto, y tienden de ver a las otras personas como nosotros de menos, porque ellos se dicen creer y ser el pueblo de Dios. Pero claramente la palabra del Señor dice que ya no hay judío, no hay griego. Dios no hace excepción de personas. Sí.